cómo la inseguridad sabotea tus sueños y cómo detenerla. ¿Cuántas veces te has detenido frente a una oportunidad, soñando con lo que podrías lograr, pero sin atreverte a dar el primer paso? ¿Cuántos sueños has dejado en pausa porque, en el fondo, sentiste que no eras lo suficientemente bueno? La inseguridad, una pequeña voz que nos repite al oído: no puedes, no estás listo, ¿qué van a pensar de ti? Esa voz que, si no la frenamos, puede sabotear hasta los sueños más grandes. Hace algún tiempo estaba frente a una decisión importante. Me habían dado la oportunidad de mi vida, el tipo de oportunidad que siempre había soñado, pero en vez de emoción, lo primero que sentí fue una mezcla de miedo y duda. Las preguntas empezaron a girar en mi cabeza. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si hago el ridículo? En ese momento, era como si todo lo que había logrado hasta entonces no significara nada. Claro, quería aprovechar esa oportunidad. ¿Quién no? Pero el miedo era más fuerte y la inseguridad, bueno, la inseguridad actúa de forma sigilosa pero letal. Te dice que no eres lo bastante bueno, que no mereces tus sueños, y ahí está la trampa, porque uno se queda paralizado mientras las oportunidades pasan de largo. Y en ese instante de duda, con la inseguridad prácticamente saboteando mis planes, me di cuenta de algo. ¿Y si esa voz era solo una mentira que yo mismo había alimentado? Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: cuestionar esa voz. ¿Por qué tenía que creer en esas dudas si nunca habían tenido pruebas? Y aunque suene simple, ese pequeño cambio de perspectiva hizo toda la diferencia. Cada vez que la inseguridad volvía a aparecer, la enfrentaba con preguntas, y con cada pregunta, el miedo se hacía más pequeño. Hoy quiero compartir contigo cómo la inseguridad puede ser nuestro peor saboteador, pero también cómo podemos convertirla en nuestro mejor aliado, porque la clave para alcanzar nuestros sueños no está en eliminar los miedos, sino en aprender a verlos de otra manera. Así que, si alguna vez has sentido que tus propios pensamientos son tus mayores obstáculos, quédate conmigo. Te prometo que, al final de este video, verás tus miedos con otros ojos. A veces, los mayores obstáculos no están afuera, sino dentro de nosotros mismos. Puede sonar cliché, pero lo entendí el día en que dejé ir la oportunidad de mi vida solo por miedo a fallar. Ese fue el día en que descubrí cuán destructiva puede ser la inseguridad cuando dejamos que nos controle. Y aunque no fue fácil, también fue el día en que aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Todo comenzó hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de presentar mi trabajo frente a un grupo de personas influyentes en mi industria. Hasta ese momento había trabajado duro, me había preparado durante meses, cada detalle estaba bajo control, excepto uno: yo mismo. En el fondo, siempre había querido ese tipo de oportunidad, pero cuando al fin se presentó, no sentí emoción ni confianza. Sentí una especie de vértigo que me paralizaba. ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si se daban cuenta de que no era tan bueno como ellos creían? Ese tipo de preguntas parecían inocentes al principio, pero en realidad eran como pequeñas trampas mentales. Y es que cuando uno se detiene a pensarlo, las dudas no surgen de la nada, surgen de esas inseguridades que hemos alimentado sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos convencemos de que si nos preparamos lo suficiente, la inseguridad desaparecerá. Pero no es así. Y aunque en ese momento no lo entendía, algo en mí me decía que esta era una oportunidad para descubrir cómo cambiar eso. Entonces decidí enfrentar ese miedo. Me repetí que, si estaba ahí, era porque había trabajado por ello, que era capaz. Pero mientras me acercaba al escenario, el miedo volvió y me di cuenta de que había algo más que superar. No se trataba solo de mis capacidades, sino de confiar en mí mismo. Subí al escenario y, en lugar de enfocarme en los demás, empecé a hablar desde el corazón, a contar mi experiencia, mis aprendizajes, sin la necesidad de impresionar. Y, para mi sorpresa, el público reaccionó con interés, incluso con apoyo. Cada frase era como liberarme de esa inseguridad, como demostrarle a esa pequeña voz interna que sí podía. Ese día entendí que la inseguridad no es algo que desaparece cuando lo evitamos, sino cuando decidimos enfrentarlo. Es como un obstáculo mental que nos cierra puertas que están abiertas, porque al final no es la falta de oportunidades, sino la falta de confianza en nosotros mismos lo que realmente nos detiene. Así que, ¿quieres saber cómo dejar de sabotear tus propios sueños? Quédate, porque en los próximos minutos descubrirás cómo cambiar esa voz interna y abrir la puerta a todas las posibilidades que siempre han estado ahí, esperando que des el primer paso. ¿Por qué es tan fácil dejar que la inseguridad nos sabotee? Parece que cuando estamos a punto de alcanzar algo importante, ahí está, como una sombra que no nos deja avanzar. La inseguridad no es solo una emoción pasajera, es un freno que se activa
en el peor momento. Nos convence de que no somos capaces, de que no estamos listos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esa voz negativa se vuelve tan fuerte justo cuando más queremos avanzar? Recuerdo un momento clave en mi vida cuando todo parecía estar a mi favor. Tenía una oportunidad increíble frente a mí, algo que siempre había deseado, pero cuando llegó el momento de actuar, me invadió una sensación de incapacidad. No era que no estuviera preparado, era esa voz dentro de mí que me decía que no lo merecía. Me repetía todas las razones por las que no estaba listo, aunque sabía, en el fondo, que sí lo estaba. Y ahí está el primer problema de la inseguridad. Aparece disfrazada de lógica. Te da razones convincentes, razones que parecen válidas, pero que en realidad son solo excusas para no salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque enfrentarse a los sueños da miedo, y el miedo es cómodo, nos mantiene en lo seguro, en lo conocido, pero, y aquí está el problema, también nos mantiene lejos de nuestras metas. La inseguridad actúa como un ciclo que se retroalimenta. Cuanto más dejamos que ese miedo nos detenga, más crece. Es un círculo vicioso. Hoy te dices que no estás listo. Mañana te convences de que es mejor esperar. Y antes de darte cuenta, los años pasan. Entonces, ¿cómo se rompe ese ciclo? ¿Cómo podemos evitar que el miedo sea quien decida por nosotros? El segundo problema es que, cuando nos dejamos llevar por la inseguridad, no solo estamos dejando de hacer algo, estamos creyendo en una versión limitada de nosotros mismos. Cada vez que decimos no puedo, estamos reforzando esa creencia. Pero lo más sorprendente es que ese no puedo no tiene fundamento real, solo es una versión de nosotros mismos que la inseguridad ha construido, una versión que, en el fondo, no es cierta. Y aquí está el punto crucial. Cuando aceptamos que esa versión limitada no es quien realmente somos, empezamos a entender que nuestros miedos son solo una ilusión, una historia que nos hemos contado. Y aunque cambiar esa historia no es fácil, es posible. Así que, ¿qué hacer para no sabotearnos? ¿Cómo detener esa voz que nos frena antes de que se convierta en una barrera imposible de romper? Vamos a verlo en los próximos minutos, porque una vez que entiendas cómo desmontar esa inseguridad, cada sueño que tienes puede empezar a sentirse más cercano de lo que imaginas. A veces, la vida nos empuja hacia decisiones que nunca pensamos que tendríamos que tomar. Y, a veces, esas decisiones no son fáciles, pero son las que terminan marcando la diferencia. Mi momento decisivo no llegó en una gran oportunidad ni en un escenario ideal. Llegó en un momento de frustración, cuando la inseguridad había ganado tantas veces que me di cuenta de que o hacía algo ahora, o nunca más lo haría. Recuerdo estar una noche solo en mi cuarto, pensando en todas las oportunidades que había dejado pasar. No era la primera vez que me encontraba en esa situación. Muchas noches anteriores me había prometido cambiar, pero esta vez era diferente. No sentía solo arrepentimiento, sentía un peso que, si no hacía algo al respecto, seguiría ahí toda la vida. Mientras estaba ahí, rodeado por ese silencio, me di cuenta de que la inseguridad me había estado frenando desde hacía años y cada vez se hacía más fuerte. No podía dejar de pensar en las veces que había querido decir sí y terminé diciendo no, porque esa voz interna me convencía de que no estaba listo. Pero esa noche, por alguna razón, decidí enfrentar esa voz. Me pregunté, ¿y si en lugar de evitar el miedo, lo enfrento? Era una pregunta simple, pero su efecto fue como un destello de luz en medio de la oscuridad, y en ese momento me vino a la mente algo aún más poderoso. ¿Qué perdería si no lo intentaba? Porque hasta ese punto había estado perdiendo oportunidades, experiencias, y lo peor de todo, estaba perdiendo tiempo. Ese fue el primer paso, entender que ya estaba pagando un precio por no enfrentar mis miedos, pero ahora venía lo más difícil: ¿cómo empezar a cambiar? Decidí hacer algo simple, algo que podía parecer insignificante, pero que para mí lo cambió todo. Al día siguiente hice una lista con 3 cosas que siempre había querido hacer y nunca había intentado por miedo. Eran metas personales que parecían pequeñas para cualquiera, pero que para mí significaban enfrentar mis inseguridades. Esas 3 metas fueron el primer paso para retomar el control. Al principio sentí el mismo miedo de siempre, esa misma voz diciéndome que me detuviera, pero decidí que cada vez que apareciera iba a desafiarla con una acción, por pequeña que fuera, y cada vez que daba un paso, esa voz se hacía un poco más débil, hasta que un día, casi sin darme cuenta, me encontré enfrentando desafíos que antes ni siquiera me hubiera atrevido a imaginar. Era como si, paso a paso, estuviera creando una nueva versión de mí mismo. Ese fue mi momento decisivo. Entender que no se trata de eliminar la inseguridad de un día para otro, sino de enfrentarse a ella, un paso a la vez. Y ahora quiero compartir cómo tú también puedes dar esos primeros pasos, sin importar cuánto miedo sientas, porque una vez que empiezas, esa versión segura de ti mismo
está cada vez más cerca. Y si te dijera que existen maneras simples pero poderosas de desactivar esa inseguridad que tantas veces nos detiene, quizás parezca complicado, pero quiero mostrarte cómo estos pasos pueden ser el inicio de una nueva forma de verte a ti mismo. Quiero compartir contigo 3 estrategias prácticas que me ayudaron a enfrentar la inseguridad y que pueden hacer lo mismo por ti. Estos pasos, aunque simples, tienen el poder de cambiar completamente cómo reaccionas ante el miedo. Recuerdo la primera vez que decidí hacer algo concreto para enfrentar mis miedos. No era una gran meta ni un cambio radical, pero ese primer paso cambió mi perspectiva. Empecé con algo pequeño, un compromiso diario que, con el tiempo, se volvió uno de mis hábitos más importantes, y eso me enseñó que no necesitas hacer todo perfecto para empezar a cambiar, solo necesitas un pequeño avance que te impulse. Así que aquí va el primer paso: reconoce y anota tus miedos. Puede parecer obvio, pero la mayoría de las veces no enfrentamos la inseguridad porque ni siquiera sabemos de dónde viene. Cada noche empecé a escribir esas dudas que surgían en mi cabeza, todas esas razones que me frenaban. Lo interesante fue que, al verlas en papel, muchas de ellas perdían fuerza. Era como si, al sacarlas de mi mente, dejaban de tener tanto control. Y sí, algunas noches escribía un par de palabras y otras llenaba páginas, pero cada vez que lo hacía, esas dudas se hacían menos intimidantes. Pero no se trata solo de reconocer el miedo. Necesitamos un plan para enfrentarlo. Y aquí es donde entra la segunda estrategia, una que descubrí con el tiempo y que sigue siendo mi favorita. Desafía esos pensamientos con acción. Sí, sé que suena sencillo, pero a veces la acción más pequeña puede ser el empujón que necesitas. Yo empecé con algo tan básico como dar una opinión en reuniones. Cada vez que la inseguridad me decía que me callara, intentaba decir algo, aunque fuera mínimo. Era incómodo, sí, pero con el tiempo noté que cada comentario, cada acción me hacía sentir más seguro. Esa fue mi fórmula. Cada vez que el miedo me decía, no lo hagas, yo hacía algo para demostrarme que podía. Pero, después de todo, la inseguridad no desaparece de un día para otro. Es un proceso en el que construyes confianza con cada paso. Y hay una tercera estrategia que es como el toque final, una práctica que, aunque parece simple, me ayudó a reforzar esos primeros avances. Visualiza tus logros como recordatorios de lo que ya has superado. Antes de dormir, me tomaba unos minutos para pensar en esas pequeñas victorias del día, en cada paso que había dado para enfrentar mi miedo. Podría ser algo tan pequeño como dar mi opinión en una conversación o enviar un correo que me causaba nervios. Esos pequeños logros no son insignificantes, son pruebas de que estamos avanzando, de que cada día podemos ser un poco más seguros. Con el tiempo, esos recordatorios diarios fortalecen nuestra autoestima y nos ayudan a recordar que somos más capaces de lo que creemos. Estos 3 pasos pueden parecer sencillos, pero si los practicas a diario, verás cómo poco a poco esa inseguridad se hace más manejable. Y ahora la pregunta es, ¿estás listo para dar el primer paso? Porque solo depende de ti empezar a construir esa confianza que necesitas. Al final del día, todos enfrentamos miedos, dudas e inseguridades, pero lo que realmente nos define no es el miedo que sentimos, sino lo que decidimos hacer con él. Porque, cuando lo piensas, la vida no se trata solo de superar los grandes obstáculos, sino de enfrentar cada pequeño temor que se cruza en nuestro camino y salir un poco más fuertes cada vez. Recuerdo una conversación que tuve hace algún tiempo con alguien que me inspiró profundamente. Me dijo algo que nunca olvidaré: la inseguridad siempre va a estar ahí, pero eso no significa que deba detenerte. Lo importante no es cuánto miedo sientes, sino cuánto estás dispuesto a seguir a pesar de él. Esas palabras me acompañaron mucho tiempo sin que yo me diera cuenta de su verdadero poder, hasta que un día, enfrentando uno de esos momentos de duda, resonaron en mí como nunca antes. Fue entonces cuando entendí que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder ante la inseguridad. Podía dejar que el miedo se convirtiera en una excusa, o podía usarlo como una razón para intentar una vez más. Y en ese instante me di cuenta de que, aunque no siempre ganara, cada intento, cada paso hacia adelante era una victoria por sí misma. Y es que, en realidad, enfrentar nuestros miedos no se trata de llegar a una meta final, sino de demostrarle a esa voz de inseguridad que, sin importar lo fuerte que sea, no nos define. Cada vez que damos ese paso, estamos rompiendo el ciclo, estamos dejando de ser quienes el miedo dice que somos y empezamos a ser quienes realmente queremos ser. Hoy quiero decirte lo mismo que me dijeron a mí. No importa cuántas veces hayas dejado que la inseguridad te detenga, lo que importa es que hoy,
Aquí y ahora tienes la oportunidad de decidir algo diferente. Tienes la oportunidad de enfrentarte a ese miedo, de dar el primer paso y de demostrarte que sí puedes. Así que la próxima vez que sientas ese miedo aparecer, en lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una señal de que estás avanzando, de que estás justo en el lugar donde necesitas estar para crecer. Porque al final, cada miedo superado se convierte en una historia, en una prueba de que eres mucho más fuerte de lo que crees. Y ahora, ¿qué historia quieres contar? Si llegaste hasta aquí, es porque algo resonó contigo. Quizás sea esa pequeña voz que también has escuchado, esa que a veces te detiene cuando sabes que puedes dar más. Hoy has descubierto que no estás solo en esta lucha, que cada persona que ha logrado grandes cosas también tuvo que enfrentarse a sus propias inseguridades, pero no se quedaron ahí, dieron el primer paso. Ahora, tú también puedes hacerlo. Recuerdo la primera vez que alguien me retó a enfrentar mis miedos. No fue una gran hazaña, fue un pequeño paso, algo que cualquiera podría pensar que no haría diferencia. Pero ese primer paso, aunque insignificante, cambió mi forma de ver la vida, y así comenzó una cadena de decisiones, una tras otra, cada una llevándome un poco más lejos de esa zona de miedo y un poco más cerca de lo que realmente quería. Ahora, quiero invitarte a que hagas lo mismo. Empieza con un solo paso. Puede ser tan pequeño como escribir en los comentarios qué es eso que te causa inseguridad. ¿Por qué? Porque cada vez que verbalizamos un miedo, lo debilitamos, le quitamos poder. Así que, cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría superar? Y si has llegado hasta aquí, comparte también qué estrategias te parecen útiles. Puede parecer algo simple, pero compartir tus ideas puede ser ese primer paso que necesitas para vencer la inseguridad. Pero eso no es todo. Si este video te ayudó, si sentiste que esta historia conectó contigo, te invito a suscribirte. Aquí vamos a seguir hablando de estos temas, de cómo enfrentar los miedos, de cómo transformar la inseguridad en una fuerza que nos impulse. Porque esto no es solo un video, es un viaje que puedes hacer junto a una comunidad de personas que están buscando lo mismo que tú. Entonces, ¿te atreves a dar ese primer paso? Únete, comenta y suscríbete, porque juntos podemos construir una historia donde el miedo no sea el protagonista, sino una parte más de lo que nos hace fuertes. Y recuerda, cada clic, cada comentario es una decisión de ser más valiente, de estar un paso más cerca de lo que realmente quieres. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.